es podernos ver aquí en este lugar, donde dos o más están unidos, el Señor también está. De repente brota en lo profundo algo que en el mundo no hay, la alegría de poder decir qué maravilla es ser un hijo de Dios. Alza tus brazos al Padre de amor. Como una sola familia, nos reunimos nuevamente en la casa de Dios, cada uno desde sus hogares, para celebrar la Cena del Señor. Estamos ya en el 25º domingo dentro del tiempo ordinario, y la liturgia nos trae una parábola digna de profunda meditación sobre las tarifas que Dios tiene para premiar nuestro trabajo en su viña. Nuestros planes no son los suyos. Comencemos disponiendo todo nuestro ser para celebrar este banquete con Jesús. Celebramos esta Eucaristía dando gracias al Señor por la vida de José Luis Maestre y Derny Pinzón en su cumpleaños. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor que proviene del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Vamos a un momento de silencio delante del Señor a pedirle perdón por todos nuestros pecados. En parábolas, Señor, ten piedad. Cristo Jesús, tú nos enseñas el amor del Padre, Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú nos enseñas cómo vivir, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos todos juntos al Señor cantando. Señor Dios nuestro, Señor Dios Hijo, piedad, Señor, tú que quitas el pecado del mundo.
Oremos. Oh Dios, que has puesto la virtud de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para que merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos atentamente lo que hoy el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Lectura del libro del profeta Isaías. Busquen al Señor mientras lo puedan encontrar. Invóquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y Él tendrá piedad, a nuestro Dios que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, sus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes y mis pensamientos a sus pensamientos. Palabra de Dios. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza. Es incalculable su grandeza. Cerca está el Señor de los que lo invocan. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Cerca está el Señor de los que lo invocan. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si el continuar viviendo en este mundo
me permite trabajar todavía con fruto, no sabría yo qué elegir. Me motivan ambas cosas. Por una parte, el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Y por la otra, el de permanecer en vida, porque esto no es necesario para el bien de ustedes. Por lo que a ustedes toca, lleven una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios. El Señor esté con nosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: «Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido». Ellos fueron, salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió a caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: «¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?». Le respondieron: «Nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Y también vosotros a mi viña». Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: «Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros». Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo se pusieron a protestar contra él. «Esos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno». Él replicó a uno de ellos: «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darme a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiero en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos». Palabra del Señor. Hoy tenemos para nuestra reflexión este evangelio que nos habla ya de todo lo que es soteriológico. Soteriológico es aquello que habla sobre la salvación. Ya salimos del discurso eclesiológico sobre la iglesia y empezamos ya un discurso escatológico o soteriológico, es decir, hablar sobre el fin de los tiempos o hablar sobre la salvación. Entonces, es en el contexto de la salvación que nosotros debemos entender dónde está el punto de quiebre de la interpretación del Evangelio. Voy a intentar hacer una revisión amplísima de la soteriología para que la podamos entender. Obviamente todo lo que digo debería profundizarse un poco más, pero voy a intentar hacer un resumen grande. Bien, entonces no lo ven como un absoluto, sino ven como un inicio de reflexión que se puede ir, ¿cómo decirlo? Se puede ir revisando. No revisando, porque revisando es cambiarlo, no, se puede ir profundizando y ampliando. Bueno, a ver, básicamente Dios es Dios. Dios es una realidad que es una realidad familiar, 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que los une, lo que es su esencia, es el amor, pero amor verdadero, amor que va más allá del sentimiento, amor que es decisión, es decir, cuando yo decido amar a alguien, lo asumo con todas sus consecuencias, con todas sus
sus bemoles. Entonces, ese tipo de decisión es amor. Entonces, el amor es creativo, por eso el amor genera vida. Y en esa creatividad Dios crea el mundo. Y dentro del mundo crea al hombre. Entonces, resulta que el hombre tiene una particularidad, y es que es un hombre de una naturaleza distinta de la naturaleza de Dios. El hombre es de naturaleza humana y Dios es de naturaleza divina. Entonces son dos naturalezas que se contraponen. Por lo tanto, el hombre por sí mismo no puede llegar al cielo porque el hombre carece de la naturaleza necesaria para pertenecer al cielo. Entonces, ¿cómo hace el hombre para llegar al cielo? Pues por sí mismo no tiene posibilidad. Es decir, después de la muerte no existe vida eterna para el hombre. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Es decir, el hombre por sí mismo no puede llegar al cielo. Es decir, por muy bien que se comporte una persona, por muy bueno que sea, su naturaleza no le da para llegar al cielo. Antes de Jesucristo ya existían muy buenas personas, pero tampoco llegaron al cielo. Entonces, Dios, viendo esto, lo que hizo fue plantó un plan de rescate, de encontrar la manera de rescatar a ese hombre. Entonces, la manera de rescatarlo fue enviar a su hijo al mundo, y lo envió, pero encarnado. Es decir, no posee un hombre como un espíritu posee un cuerpo, sino que se encarna, es decir, se hace hombre, toma toda la condición humana, toma todo lo que es gracias a la Virgen María. Entonces es bien interesante porque nosotros tenemos que distinguir eso, es decir, en la persona de Jesucristo se da una perfecta encarnación, es decir, es el Hijo de Dios, pero el Hijo de Dios no poseyendo un hombre, sino el Hijo de Dios encarnado. Por eso la Virgen María es fundamental para la salvación. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz toda persona, la persona humana y la persona divina, muere absolutamente todo. ¿Por qué? Pues porque es una sola persona con dos naturalezas. Entonces, obviamente, Él va al infierno porque es el causa natural de la condición humana, es decir, el sitio distinto al cielo. Entonces, el Padre va disminuido, va simplemente ser una persona divina, porque recuerde que la realidad Dios al morir el Hijo se rompe. Entonces, va al infierno, rescata al Hijo, lo toma al infierno y lo sube al cielo. Entonces, en el cielo va a estar el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, pero el Hijo con una doble naturaleza, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y al entrar por la ascensión el Hijo al cielo, con la naturaleza humana y la naturaleza divina, ahí sí el hombre tiene la posibilidad de acceder al cielo, pero sigue siendo una posibilidad. ¿Por qué? Porque solo hay un solo camino que lo conduce al cielo, y es ser discípulo de Jesucristo. Si no es discípulo de Jesucristo, por más esfuerzo humano que haya, por más buena persona que sea, no puede entrar al cielo, y en eso tenemos que ser muy claros. Hay un problemita ahí chiquito, que es el problema de la conciencia. Y es que se dice que, ¿qué pasa con una persona que nunca conoció a Jesucristo? Bueno, se supone que la conciencia es la voz interior de Dios que habla a cada corazón. Bien, pero la conciencia recta. Y para conseguir una conciencia recta se necesita ser cristiano. Entonces, la única posibilidad es Jesucristo, y en eso tenemos que ser muy sinceros. Además, quien no haya conocido a Jesucristo a esta altura del mundo, por lo menos en nuestro hemisferio, pues es muy complicado. Entonces, nosotros sí tenemos que tener eso muy claro. Confiamos solamente en la misericordia de Dios, pero para alcanzar la salvación tenemos que ser muy serios en eso, y tenemos que darnos cuenta de que la única posibilidad
es ser discípulos de Jesucristo, no ser creyentes. Ser creyentes es una cosa y ser discípulos es otra. El creyente cree en una realidad al cual no le presta la vida. El creyente no entrega su existencia a lo que cree, sino simplemente es una adhesión intelectual a algo. Mientras que el discípulo sí sigue al maestro, sí deja en seguir al maestro toda su vida. Bien, entonces, aquí tenemos un problema y es el siguiente, ¿quiénes son dignos y quiénes son no dignos de ir al cielo? Pues simplemente todos los que aceptan el llamamiento del Señor, no importa el tiempo que hayan sido llamados. Si tú has sido llamado de joven, buenísimo, pero eso no quiere decir que tú mereces más cielo que otro. Si tú has sido llamado en mi edad, buenísimo, pero eso no quiere decir que tú seas más bueno que otro. Si tú has sido llamado ya en la ancianidad, buenísimo, pero no quiere decir que eso te haga más discípulo que otro. Entonces es buenísimo porque las exclusiones dentro de la vida cristiana, dentro de la vida del discípulo de Cristo no existen. No existen, es decir, todos estamos llamados pero tenemos que aceptar ese llamado. Si no lo aceptamos, no tendremos nuestra recompensa, por así decirlo. Y fíjense que en ese llamado hay varias cosas bien bonitas. Miren que con los últimos, el Señor, el dueño de la finca, que asumimos que es Dios, no les promete un salario. Simplemente por la alegría de ser tenidos en cuenta, ellos van. Y esa alegría es la que pierden los primeros. Los primeros creen que merecen la salvación, que merecen ese salario, pero no disfrutan del trabajo, no disfrutan de estar en esa viña. Nosotros como cristianos estamos llamados a disfrutar de nuestra vida, a disfrutar de nuestra existencia, a disfrutar de nuestro ser cristianos, a disfrutar de lo que tenemos, a disfrutarlo de verdad, a disfrutarlo con intensidad. Pero para ello tenemos que dejarnos la vida y dejárnosla de verdad. Y en vez de andar pendiente de los otros, de quién le dan a este, quién le dan a otro, porque este gana más que yo, o porque este tiene mejores oportunidades que yo, o porque este es así y yo así, ¿por qué mejor no disfrutamos lo que estamos haciendo? ¿Por qué no disfrutamos de nuestra existencia con Dios? Disfrutar del ser llamados con el Señor, sin importar si a los demás cómo están llevando su seguimiento. Es una cosa muy bonita. Entonces, la salvación está no solamente aceptar la salvación, sino en disfrutar el ser salvado. Si entramos en la tónica de vivir pensando en el futuro, pues no lo vamos a disfrutar. Oye, pensando en el pasado, pues no lo vamos a disfrutar. Cada uno tiene que ser más consciente de su aquí y de su ahora, de cómo está haciendo su respuesta en el Señor, pero ya, lo que pasó. Y eso nadie lo puede cambiar, pero eso no puede determinar toda una vida. Hay hechos de cada persona, de cada familia, de cada pareja, de cada sociedad, que a veces terminan determinando el todo. Y no es justo. Es decir, un acontecimiento no puede determinar el todo. Una sola cosa no puede determinar el todo. El todo lo determina una manera de vivir, y una manera de estar, y una manera de ser. El estar aquí y el ahora, y disfrutar de lo que se tiene en el aquí y en el ahora, disfrutarlo con Dios y para Dios. Primeramente como discípulo, montarnos en ese puente de la salvación que se nos propone, pero montarnos de verdad. Pero para eso tenemos que sacarnos un montón de ideas de la casa, un montón de filtros. Cada vez que nosotros nos enfrentamos a este tipo de planteamientos que nos hacen el Evangelio, siempre tenemos una buena excusa
ideológica o intelectual para rechazarlo y llevar nuestra vida, nuestro acomodo. Y eso no tiene sentido, porque si aceptamos que Dios es Dios, pues aceptamos que Dios tiene muchísimo más conocimiento y muchísimo mayor autoridad que nosotros mismos para indicarnos el camino, para indicarnos cómo podemos proceder, cómo podemos obtener la vida eterna. Nosotros tenemos que entender que esa debe ser nuestra existencia. Nuestra existencia debe ser realmente una búsqueda permanente de estar con Dios en el aquí y en el ahora. Yo los invito a que allá en sus casas cerremos nuestros ojos en un momento y haciendo silencio dentro de nosotros, cada uno piense cómo está aprovechando cada momento de su existencia para vivir y para disfrutarlo junto con Dios. Si realmente estamos en el aquí y en el ahora, o simplemente estamos con nuestra mente puesta en el futuro o llorando en el pasado. Digamos todos juntos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. En un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por el Espíritu Santo se encarnó en María Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y no vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma oración y gloria, y que habla por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida en el mundo futuro. Amén. Los actos de Dios están muy por encima de los nuestros, por eso sabemos que nuestra plegaria tendrá respuesta. Por todos los que proclaman el Evangelio con sus vidas, especialmente los maestros y misioneros, roguemos al Señor. Por todos los que trabajan en la Viña de la Paz, especialmente los líderes nacionales y representantes del gobierno, roguemos al Señor. Por todos los que sufren y mueren por su fe, sobre todo cristianos en el Medio Oriente, roguemos al Señor. Por los que luchan contra la enfermedad y el sufrimiento, especialmente los médicos y científicos, roguemos al Señor. Por todos nos reunimos en torno de esta mesa, especialmente los que sufren tribulaciones o viven en la soledad, roguemos al Señor. Por el cumpleaños de José Luis Maestre y Derly Pinzón, roguemos al Señor. Por el bienestar de la familia Maestre Pinzón, roguemos al Señor. Dios generoso, tú estás cerca de todos los que te llaman. Escucha nuestras oraciones y concédenos lo que te pedimos con la ayuda del Espíritu en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrezco, Dios, este licor, sé que tú estás en él. Será el Señor mi salvación. Es la
Señor, en tu bondad las ofrendas de tu pueblo, para que cuanto creemos por la fe, lo alcancemos por el sacramento celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias, Padre fiel y lleno de ternura, porque tanto amaste al mundo que le has entregado a tu Hijo para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano. Él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los pecadores. Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Su vida y sus palabras son para nosotros la prueba de tu amor. Como un padre siente ternura por sus hijos, así tú sientes ternura por tus fieles. Por eso te alabamos y te glorificamos, y con los ángeles y los santos cantamos tu bondad y tu fidelidad, proclamando el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, Dios del amor. Llenos está el Señor de la tierra, de tu gloria, Señor, de tu amor. Bendigo el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. 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 Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Cuando nos damos tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, con el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que se derrama por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección del Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora en memoria de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco,
sobre nuestro obispo electo Stephen, que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio, que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres, y así les mostremos el camino de la salvación. Recuerda también, Padre, a nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Ayúdanos a contemplar la luz de tu rostro y lleva los alimentos de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recibimos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, Santa Juliana y todos los santos, te invocamos, Padre, te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, guiados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tienes el reino tuyo, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú crees que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos vosotros. Demos fraternalmente un saludo de paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Yo los invito a aquellos que están en sus hogares a que repitan después de mí esta comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros en mi alma. Pero como ahora no puedo recibir sacramentado, venido hermanos espiritualmente en mi corazón.
no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Te pido, Señor, que me guíes por el buen camino. Son muchas las rutas que veo y no sé qué hacer. Yo temo alejarme de todo y luego perderme. Yo temo alejarme de ti y nunca volver. Yo quiero, Señor, que vigiles todos mis pasos, pues a veces yo sé que tu mente se olvida de ti. El mundo que hoy me rodea es como agua de alta marea que me empuja, me jala, me lleva muy lejos de ti. Sé mi valor, que me guía al mar, que ilumina el sendero que lleva a la felicidad. Sé mi pastor, que me guía al manantial, que contigo guiando mis pasos no puedo fallar. Vamos entonces por el cumpleaños de José Luis y de Derly a regalarles una bendición de parte de esta comunidad. Oh Dios, creador y misericordioso restaurador de tu pueblo, que quisiste que la familia fuera signo de Cristo y de la Iglesia, derrama la abundancia de tu bendición sobre esta familia reunida en tu nombre, para que quienes en ella viven unidos por el amor se mantengan fervientes en el espíritu y asiduos en la oración, se ayuden mutuamente, contribuyen a las necesidades de todos y den testimonio de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Señor, apoya bondadoso con tu ayuda continua a los que alimentas con tus sacramentos, para que consigamos el fruto de la salvación en los sacramentos y en la vida de por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A todos les recordamos nuestras Eucaristías presenciales en Forvali. Tenemos Eucaristía los martes y jueves a las 8 de la mañana, los miércoles a las 6:30 de la tarde. Los sábados lo tenemos a las 7:30, pero en octubre será a las 7. Y los domingos tenemos a las 9 de la mañana en inglés y a las 10:30 de la mañana y a las 12 del día en español. Pero en octubre tenemos una sola Eucaristía que la celebraremos en la parte de afuera en el pabellón a las 11 de la mañana. Entonces, el nuevo horario a partir de octubre será sábado 7 de la noche, domingos 9 de la mañana en inglés, 11 de la mañana en español. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Por el cielo.